Capítulo 53. El dueño del pájaro. Me duele el corazón cada vez que veo esto, Matías. Riet chasqueó la lengua mientras abría la puerta del armario. Aunque no era un gran bebedor, el minibar de la habitación de Matías siempre estaba repleto de licores finos. No es agradable pasar por alto los licores finos de esta manera. Con una sonrisa vaga, Riet tomó una botella de alcohol y regresó al frente de la mesa. La expresión de Matías era insulsa como siempre. No le importaba un comino lo que hiciera su primo. La conmovedora melodía de un piano tocada desde el fonógrafo, perfectamente armonizada con el crujido de los troncos que arden en la chimenea. Riet llenó un vaso con el licor de la botella y se lo entregó a su primo. Matías tomó el vaso con gracia, su movimiento en sincronía con las notas que llenaban la habitación. Apoyada en el sofá, Riet lo observó como si fuera un extraño. Matías miraba fijamente el borde de su vaso, perdido en sus pensamientos, mientras un canario, que ahora parecía parte del dormitorio, jugaba felizmente a su lado. Tu primo es un demonio de caballero. La reputación del capitán Erard, que se extendía cada vez más con cada evento social que se celebraba, surgió de repente en la mente de Riet. Matías nunca había hablado de su tiempo sirviendo en el frente militar, no por modestia, como uno podría haber esperado, sino por sentir que sus logros durante ese periodo de tiempo no tenían sentido. En cambio, la noticia del heroísmo del capitán Erard se extendió por los labios de otros oficiales aristocráticos que habían luchado junto a él durante la guerra. Puede que Riet no haya participado en la guerra, pero las narraciones que había escuchado le permitieron visualizar la destreza de Matías en el campo de batalla como si la hubiera visto de primera mano. Matías no era ni un idealista belicista como sus compañeros oficiales aristocráticos, ni alguien impregnado del aburrimiento que provenía de la rutina militar. Su espíritu de soldado de armas era notablemente diferente al de sus hermanos. Su nombre fue grabado en tinta dorada, ilustrando sus brillantes logros durante su tiempo en uniforme. Sin embargo, Matías consideró que todo esto tenía poca importancia. Cada vez que la gente chismeaba sobre la destreza militar de Matías, invariablemente concluían sus historias con un suspiro incrédulo. No lo entiendo. Riet sabía mejor que nadie cómo ese comentario desalentador era la descripción más adecuada de Matías von Erard. Realmente no lo entiendo. Cada persona había suspirado una vez que pronunció esas palabras, de forma muy similar a como suspiraba Riet en ese momento. No lo entiendo. Había conocido a Matías von Erard toda su vida, pero la única conclusión que Riet podía sacar sobre él era esta: el hombre parecía una amalgama de arco iris que se mezclaba en un color turbio con un acabado blanco. Un aristócrata noble. Un digno sucesor. Un buen primo. Un hombre de honor. Cada faceta de él era prominente, pero nada era discernible, incluso cuando todas las facetas estaban dispuestas juntas. Algunos elogiaron al duque Erard por su dominio autodidacta de la autosupresión, especialmente cuando se trataba de llevar a cabo sus deberes, pero Riet se mostró escéptica ante su análisis. Hasta donde él podía ver, nunca había habido nada que reprimir en primer lugar. Pero, ¿cómo actuaría el duque Erard hacia Leila Al-Wejin? Más que un poco achispada, Riet sonrió mientras Matías lo miraba de reojo. El canario ahora estaba sentado quieto sobre el hombro de Matías, algo que Riet creía que molestaría a Matías, pero el hombre parecía imperturbable. ¿Cuánto tiempo planeas ser dueño de ese pájaro? Mientras quiera. La respuesta de Matías fue rápida y decidida. El pájaro revoloteó hasta su hombro, frotando su pico contra su tirante mientras tomaba un sorbo del vaso que sostenía. ¿Cuándo será eso? Bueno. Colocando delicadamente su vaso, Matías se inclinó contra el apoyabrazos. La cálida luz de la chimenea se reflejaba en los botones de ónix de sus puños, brillando de un negro intenso en la luz. ¿Y no tienes curiosidad? ¿Por qué vine a Arbis, que planeo hacer ese tipo de cosas? No. La visita de Riet a Arbis que surgió de la nada y su estancia improvisada de semanas, no fueron ninguna sorpresa. Sin embargo, la respuesta de Matías fue indiferente, como si descubriera que lo que estaba escuchando no era más que un asunto patético. Lo que sea, idiota. Riet se rió y se bebió lo último de su bebida. ¿Qué es lujuria? Riet miró a Matías contemplativamente.
Él sabía bien que los hombres tenían el deseo instintivo de poseer mujeres hermosas. A pesar de la falta de emoción externa de Matías, eso no significaba que su instinto hubiera desaparecido. Fue solo una corazonada, pero Riet sintió que era una suposición razonable con lo que sabía sobre su primo. ¿Pero por qué el huérfano? El duque Erard siempre fue antipático con las mujeres que eran más bellas y nobles que las huérfanas. Cuanto más pensaba Riet en ello, más se sentía como si estuviera en un laberinto, cada vez más confundido por sus giros retorcidos. Riet apartó el pensamiento mientras Matías silbaba. El pájaro, que había estado rebotando sobre la mesa, voló inmediatamente hacia Matías. Mirando distraídamente al pájaro, Riet silbó hacia él, afinando más y kitsch. Desafortunadamente, para Riet, el pájaro no mostró señales de acercarse a él. Se sentó en el dorso de la mano de Matías, inclinando la cabeza hacia Matías. ¿Qué? ¿Puede un pájaro reconocer a su dueño? Riet se burló al recordar a la mujer que lo había vigilado con cautela. Él no veía a Leila Al-Wejin como una mujer esquiva. No importaba cuánto tiempo llevara, Riet creía que se abriría a él con el tiempo, tal como lo hizo con el hijo del médico y el duque Erard. No solamente eso, sino que Riet sabía que Matías von Erard eventualmente abandonaría al huérfano por el bien de su matrimonio con Claudine, un resultado final que Claudine había esperado durante mucho tiempo. ¿Vamos a cazar el fin de semana?, preguntó Riet mientras rellenaba su vaso. Después de un momento de reflexión, Matías dio una respuesta sorprendente. Ve solo. Lo tendré preparado para ti. ¿Qué? Con los ojos muy abiertos, Riet miró fijamente a Matías. Desde que tiene memoria, Matías nunca había rechazado una oferta de caza. De ninguna manera, ¿hablas en serio? Un golpe a la puerta interrumpió la pregunta de Riet. El mayordomo Essen entró en la habitación. El correo ha llegado, maestro. Con un paquete y una bandeja de cartas a mano, se dirigió suavemente hacia Matías. ¿Por qué el mayordomo tiene que venir a esta hora para recibir un aviso tan insignificante? Riet le lanzó una mirada molesta al mayordomo. Los labios del mayordomo estaban presionados, una clara señal de que Riet había extendido demasiado su estadía. Bueno entonces. Nos vemos mañana, duque. Brindando por la despedida con el vaso de alcohol en la mano, Riet salió del dormitorio de Matías. Después de que los pasos de Riet se desvanecieron, Essen abrió la boca y dijo: Maestro, el paquete ha regresado. ¿Parcela? Essen le entregó torpemente una pequeña caja a Matías. El nombre y la ubicación del remitente no eran conocidos. ¿Quién es este? Es mi pariente. Utilicé este nombre y dirección para seguir su pedido. ¿Mi pedido? Ah. La mente de Matías se remonta a la semana anterior, cuando ordenó a Essen que le enviara un buen bolígrafo a Leila Al-Wejin. La comprensión encajó en su lugar, en la memoria. Señor maestro. Lo entiendo. Matías interrumpió las palabras de Essen. Puedes irte. Golpeó con el dedo la caja que había cogido. Essen miró como si quisiera decir algo, pero siguió las órdenes del duque sin más preguntas. Matías se levantó de su asiento una vez que la puerta se cerró. La caja estaba en sus manos. El envoltorio de la caja rota estaba quemado en brasas en el hogar. Dentro de la caja abierta había una nota y un bolígrafo, cuidadosamente dispuestos. Lentamente, Matías leyó el mensaje, tomándose su tiempo para leer las pocas palabras garabateadas en el trozo de papel escondido entre sus dedos. Ahora que lo pienso, fue mi culpa por perder mi bolígrafo. Fue mi culpa haberme caído, no empaqué las cosas adecuadamente y no las recuperé a tiempo. No tienes que asumir la responsabilidad. No hay ninguna razón para que reciba este artículo, así que te lo devolveré. No había ningún nombre escrito en el mensaje, pero Matías sabía quién era de todos modos. La nota de Leila estaba llena de ideas familiares. Cuanto más leía Matías, más inclinadas estaban sus cejas, hasta que finalmente resopló y mostró una mueca, con los bordes de sus labios curvados hacia arriba por la ira. Mientras observaba cómo el fuego de la chimenea devoraba la nota arrugada, el bolígrafo nuevo y brillante y la caja de paquetes en la que estaban envueltos originalmente, la satisfacción, la ira.
La vergüenza y la risa se cernían una tras otra en el rostro de Matías mientras observaba la llama brillante. Su expresión volvió a la neutralidad y desapareció momentos después de que las vívidas emociones se mezclaran en una sola. Lo único que quedaba de sus rasgos era la imagen misma de calma y serenidad empañada únicamente por la sombra de la lámpara que crecía sobre ella. La clase había terminado temprano, pero Leila todavía estaba bastante ocupada. Era el día de la reunión del consejo escolar. Los miembros iban a discutir el tema del antiguo y pequeño edificio de la escuela, que necesitaba ser ampliado. Como encargada de organizar la sala de conferencias, Leila instaló las sillas y los escritorios de acuerdo al número de asistentes, preparando instrumentos de escritura sencillos y blocs de notas para que todos los usaran antes de que comenzara la reunión. «Señorita Llewellyn, ¿ha terminado?», la señora Greber preguntó apresuradamente. Sonriendo, Leila miró alrededor de la sala de conferencias por última vez y asintió con decisión. «Sí, ya terminé». «Pues entonces, vámonos. Los patrocinadores están aquí». «Ya». Leila se apresuró a prepararse, siguiendo a la señora Greber tan pronto como terminó. Los extravagantes carruajes y limusinas de los patrocinadores formaban una larga fila cuando entraban por la puerta principal de la escuela. Una premonición siniestra pasó a través de ella. Sacudió la cabeza, como para negar el sentimiento. En las numerosas veces que leyó la lista de patrocinadores que asistieron a la reunión, el nombre de Erard nunca apareció en la alineación. Ella no tenía nada de qué preocuparse. No había nada de qué preocuparse, salvo el regalo que le había devuelto al duque, que era la causa más probable del corazón erráticamente palpitante de Leila. Habían pasado varios días desde que devolvió el regalo. El duque no había hecho ninguna mención de ella, ni visitas, ni interrogatorios, ni acosos, a diferencia de sus acciones anteriores. Leila, que estaba aterrorizada de sufrir semejante percance, ya podía sentir que bajaba la guardia. Puede que haya herido el orgullo del duque, pero de todos modos era algo que había que hacer una vez. No importaba cuán irrelevante fuera su relación, Leila tenía una corazonada vaga sobre él. Ella era consciente del deseo del duque por ella y sabía que podría sufrir daño. Leila lo despreciaba por todo. Odiaba a Matías von Erard. Ella odiaba sus deseos egoístas. Odiaba las repercusiones que enfrentaría debido a su extraña obsesión. Leila hacía tiempo que había perdido el deseo de verse envuelta en asuntos irrelevantes y, lo que es más importante, no quería que la lastimaran, especialmente el duque, que se había enterado de su corazón después de devolverle el regalo. Mientras el hombre aristocrático permanecía en silencio, Leila interpretó que él había aceptado su rechazo. Leila bajó lentamente el pecho y se quedó quieta al final de la fila para saludar a los patrocinadores. La lluvia otoñal había enfriado el aire. Le preocupaba la baja tasa de asistencia provocada por el mal tiempo, pero afortunadamente todos los patrocinadores que habían prometido asistir estaban presentes. Leila hizo bien su trabajo, sonriendo e inclinándose cortésmente ante todos los que conocía. Ella preparó el té y esperó tranquilamente mientras comenzaba la reunión. La primera reunión del consejo de Leila se consideraría exitosa solo cuando escoltara a los patrocinadores fuera de las instalaciones. El director se dio la vuelta cuando la última patrocinadora, una señora, atravesó la entrada de la escuela. Un coche negro que claramente había estado en batalla contra las fuertes lluvias se detuvo justo cuando los otros profesores estaban a punto de hacer lo mismo. «Dios mío. Duque». El rostro del director cambió muy rápidamente de una expresión confusa a una sonrisa radiante. Con el rostro preparado para sonreír y saludar al invitado, los labios de Leila temblaron. «De ninguna manera». Leila parpadeó. Parpadeó rápidamente, nerviosamente, como para negar lo que estaba viendo. Allí, en una distintiva postura recta, bajo un paralaje sostenido por un asistente, se encontraba el duque von Erard. Sus ojos deambulaban entre la fila de profesores y se detenían ante el rostro marchito de Leila. Cuando sus ojos se encontraron, el duque sonrió. Para aquellos que no hacían más que mirar, era una sonrisa que solamente podía llamarse gentil.